OMA Business School Madrid es una escuela de negocios pionera en enseñanza online, especializada en Value Investing y en las principales escuelas económicas que explican el funcionamiento de los mercados. Por este centro han pasado más de 3.000 alumnos desde sus comienzos en 2012. Entre los socios del proyecto destacan inversores Value como Francisco García Paramés o Álvaro Guzmán y economistas como Carlos Rodríguez Brown. En 2019, OMA funda en Canarias una universidad online, la Universidad de las Hespérides, que ofrecerá sus primeros grados y másteres oficiales a partir de otoño de 2022. Llegamos al ecuador de nuestro evento y tenemos el placer de presentar una de las conferencias más especiales de nuestra jornada. ¿Es la teoría del ciclo clave para el éxito del inversor value? Con este título, Juan Ramón Rayo defenderá su visión de la economía austriaca y su vigencia para comprender los ciclos económicos por los que atraviesan las economías. Juan Ramón Rayo es profesor y codirector del Máster en Economía de OMA Business School Madrid, doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios OMA, en el Centro de Estudios ISEAD y en la Universidad Católica de Ávila. Con más de 400.000 seguidores en diversas redes sociales, se ha convertido en uno de los economistas de referencia de nuestra generación. Con todos vosotros, Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias, Arranque, por la invitación a este foro de profesores y de inversores y de alumnos o potenciales alumnos en cada uno de los distintos másters, ¿no? El objetivo de esta charla, durante media hora, 40 minutos, es tratar de explicar por qué en OMA, en el Centro de Estudios OMA, hemos creado, ya va a cumplir el año que viene 10 años, hemos creado un máster donde intentamos combinar la explicación del Value Investing, que es una teoría, un enfoque de inversión, con la teoría del ciclo económico austríaca, que es una teoría económica que aparentemente no tiene demasiada conexión, no tiene una conexión muy directa con el Value Investing como tal. Entonces, mi objetivo es tratar de hacer ver que sí existe esa conexión o que al menos si se efectúa la conexión es una conexión que puede resultar muy provechosa para el Value Investor. Entonces, empecemos tratando de entender o de resumir, muchos de vosotros ya lo sabréis, claro, qué es el Value Investing y cuál es la lógica detrás del Value Investing para luego enlazar esto con la explicación del ciclo económico. A ver, de entrada, ¿qué es una acción? Pues una acción es un título representativo de una fracción del capital social de un negocio. Es decir, la acción te convierte en, por un lado, te convierte en copropietario de una empresa y, por tanto, te convierte en codueño de las venturas o desventuras del negocio de esa empresa. Pero, a su vez, las acciones no solo son un título de copropiedad sobre una compañía, sino que también son valores mobiliarios que cotizan en los mercados bursátiles, donde participan inversores con perfiles temporales, con disponibilidades de liquidez, incluso con motivaciones o búsquedas de rentabilidad muy distintas y que, por tanto, ya digo, es un valor mobiliario susceptible de tener una cotización hasta cierto punto independiente de su naturaleza como título de copropiedad de un negocio. Por tanto, fijémonos que una acción tiene esta doble naturaleza: copropiedad sobre un negocio y título, valor mobiliario que cotiza en mercados financieros. Obviamente una acción podría no cotizar en mercados financieros, pero estamos hablando de las que sí lo hacen. Pues bien, el Value Investing, en cierto modo, lo que busca es arbitrar el spread, el diferencial que puede surgir entre el precio, entre el valor de estas dos naturalezas, de esta naturaleza dual de una acción. Busca arbitrar el valor derivado de la acción como título de copropiedad de un negocio, que es a lo que llamaríamos valor fundamental o valor intrínseco en la terminología value, es decir, cuánto vale esta pieza del negocio, cuánto vale esta porción del negocio de una empresa,
que bueno, pues en principio tiende a ser igual al valor presente de los flujos de caja futuros esperados. Ese sería el valor nuclear, el valor fundamental. Y luego quiere arbitrar este valor intrínseco fundamental, derivado de la naturaleza de negocio de una empresa, con la cotización de esa acción en los mercados financieros. Una cotización que depende de las pujas competitivas que efectúen numerosos inversores que, como ya hemos dicho, tienen estrategias, objetivos, horizontes temporales, aversiones al riesgo, disponibilidades de liquidez muy distintas. En principio, la hipótesis de los mercados eficientes nos dice que la cotización de una acción debería reflejar siempre el valor fundamental de una empresa y que, por tanto, no debería haber ningún diferencial entre ambos, siempre y cuando, claro, la información que justifique un determinado valor fundamental esté disponible para todos los agentes económicos. Sin embargo, esta hipótesis, que puede ser cierta, tendencialmente cierta, no es incompatible con la emergencia transitoria de diferenciales, ni tampoco es incompatible con la creación de nueva información que no esté disponible en el mercado y, por tanto, el aprovechamiento de esa información cuando todavía no se ha hecho disponible en el mercado. Es decir, si una persona hace los deberes analizando de manera muy profusa el negocio de una empresa y de ese análisis surge un nuevo conocimiento que todavía no ha sido difundido en el mercado, justamente la hipótesis de los mercados eficientes nos dice que cuando el que ha creado ese conocimiento haga uso de ese conocimiento porque considera que una acción está infravalorada o sobrevalorada, el precio de esa acción empezará a reflejar ese conocimiento que previamente no estaba incorporado porque ni siquiera existía. Con lo cual, de lo que se trata a través de este máster o de otros másters posibles, pero obviamente para lo que estoy hablando de este máster, es de ser capaces de proporcionar un arsenal de herramientas que nos permita generar de manera muy rápida ese nuevo conocimiento, muy rápida y a muy bajo coste, es decir, de automatizar, digamos, procesos de análisis para generar ese nuevo conocimiento muy rápido y a muy bajo coste para poder aprovechar lo que hasta el momento nadie había aprovechado porque nadie había efectuado ese mismo análisis con respecto a una empresa. Con lo cual, ya digo, el value investing es el arbitraje entre la cotización, el precio de mercado de la acción, el precio que deriva de la acción como valor mobiliario sometido a pujas competitivas muy diversas y el valor nuclear de la acción como parte, como porción de un modelo de negocio. Solo habría que añadirle para, digamos, tener la imagen completa de la filosofía de inversión, del arte de inversión del value investing, dos ideas adicionales. Dos ideas adicionales que además conectan también con esta naturaleza dual de una acción. La primera idea es la del círculo de competencia, es decir, restríngete a analizar aquellos modelos de negocio que entiendes, no te salgas de tu área de conocimiento, no intentes crear conocimiento sobre negocios de los que previamente no tienes ningún tipo de idea, salvo que, claro, te pongas a hacer unos deberes mucho más prolongados y adquieras conocimiento sobre un determinado sector, sobre una determinada empresa, pero si no tienes ese conocimiento inicial, no te pongas a crear nuevo porque te faltan los fundamentos y, por tanto, es muy probable que te equivoques a la hora de efectuar una estimación de cuál es el valor fundamental de ese negocio en concreto. Y la segunda idea clave del value investing, que conecta más bien con su naturaleza como valor mobiliario y, por tanto, como cotización potencialmente muy volátil, muy fluctuante, es el margen de seguridad. Es decir, siempre que invirtamos en una acción que tiene una determinada cotización, buscando arbitrar ese precio de mercado con el valor intrínseco de la acción, seamos conscientes de que nos podemos estar equivocando en nuestras estimaciones del valor fundamental, que no es un valor directamente observable, y por tanto cubrámonos las espaldas comprando la acción, solo cuando sea posible, claro, a un descuento importante con respecto a nuestra estimación de valor fundamental. De tal manera que si nos hemos equivocado en nuestra estimación del valor fundamental al haberla comprado con descuento
no experimentaremos pérdidas o minimizaremos las pérdidas. Y si nos hemos equivocado, pero al alza, es decir, si el valor fundamental todavía es mayor del que anticipábamos, pues habiendo comprado a un descuento con respecto a nuestra estimación inicial de valor fundamental y siendo ese valor fundamental en realidad todavía superior, pues obtendremos rentabilidades más explosivas de las que inicialmente anticipábamos. Bien, este es, por resumir, la filosofía de inversión, el enfoque más bien de inversión del value investing. ¿Y cómo conecta aquí la teoría del ciclo económico? Es decir, ¿cómo encaja en esta filosofía de inversión, en este enfoque de inversión, la teoría del ciclo económico? ¿Por qué necesitamos o por qué es aconsejable conocer bien el ciclo económico para ser un inversor completo? Bueno, de entrada, la teoría del ciclo económico que explicamos en el Centro de Estudios SOMA, porque teorías del ciclo económico, pues, candidatas a ella, hay muchas, ¿no? Las hay desde hace siglos, de hecho. Pero la que explicamos en el Centro de Estudios SOMA es la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca, modificada por lo que podríamos llamar aportaciones desde la teoría de la liquidez. Es decir, no es la teoría austríaca ortodoxa que uno puede aprender pues leyendo Precios y Producción de Hayek o leyendo Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos del profesor Jesús Huerta de Soto, sino que es una teoría que creemos, sinceramente, que mejora la teoría austríaca ortodoxa en el sentido en el que incorpora y sofistica ideas que la teoría ortodoxa simplificaba de manera excesiva y, a su vez, también conecta directamente esa teoría del ciclo con la jerga de los mercados financieros. La teoría del ciclo económico austríaca es, si uno la estudia, una teoría básicamente real, sobre la economía real, sí, de distorsiones crediticias introducidas en la economía real, pero expuesta, desarrollada, básicamente sobre la estructura de producción, que está muy bien, pero le falta toda la parte del análisis de la estructura financiera que complementa esa estructura de producción. Y por resumir mucho esta teoría del ciclo económico, porque es importante al menos conocer un resumen para luego entender cómo conecta con la filosofía del value investing, esta teoría del ciclo económico lo que dice es que los ciclos económicos son periodos que derivan o que surgen por la degradación, el deterioro de la liquidez de los agentes económicos. Los agentes económicos deterioran durante un determinado periodo de tiempo su liquidez, es decir, invierten en activos a largo plazo mediante pasivos a corto plazo, hacen esto justamente para intentar arbitrar la curva de rendimientos, hacen esto justamente para aprovecharse del diferencial que existe entre los tipos de interés a largo plazo y los tipos de interés a corto plazo. Al acometer esta estrategia, al endeudarse a corto plazo e invertir a largo plazo, lo que están haciendo es canalizar un enorme volumen de ahorro, que era ahorro que buscaba disponibilidades a corto plazo, liquidez a corto plazo, que buscaba no estar inmovilizado en el largo plazo, pues transforman ese ahorro de corto plazo en inversión a largo plazo. Y eso durante un tiempo provoca un incuestionable boom económico, porque si la inversión a largo plazo aumenta mucho más de lo que alternativamente habría aumentado si no se hubiese desviado ahorro de corto plazo a inversión a largo plazo, es decir, si solo se hubiese invertido a largo plazo el ahorro disponible a largo plazo, pues la inversión alternativamente habría sido menor y una vez aumenta la inversión, pues de ahí se siguen una serie de efectos multiplicadores, inversión que se transforma en consumo y también de efectos aceleradores, consumo que se transforma en nueva inversión. Por tanto, son periodos de creación de empleo muy intensa, son periodos de aumento del gasto, tanto en consumo como en inversión, muy notables. Son periodos de creación de empresas, son periodos de laxitud crediticia gracias a, en un principio, tipos de interés bajos, pero debido a ese boom económico, también de tipos de interés crecientes conforme avanza esta fase del ciclo económico, pero son periodos también, reitero esto, de deterioro, de degradación de la liquidez, donde los agentes no solo están cada vez más endeudados, sino más endeudados a corto plazo,
y muy en particular, no necesariamente todos los agentes, sino aquellos agentes que efectúan la labor de intermediación financiera, es decir, los bancos o los pseudobancos, podríamos también hablar de la banca en la sombra como ejecutor de este tipo de operaciones. Entonces, hay una parte esencial de nuestras economías, muy en particular los intermediarios financieros, que cada vez están más endeudados a corto plazo y, por tanto, su liquidez desde el lado del pasivo es cada vez menor, cada vez están más expuestos a tener que desembolsar, reembolsar grandes cantidades de capital a muy corto plazo y, a su vez, cada vez están más ilíquidos desde el lado de su activo. Los activos, las inversiones que han acometido, cada vez el periodo de recuperación es más prolongado y, por tanto, ya digo, no solo es que cada vez estén más expuestos a tener que devolver un enorme capital a corto plazo, sino que las herramientas que tendrían para poder devolver ese capital a corto plazo están inmovilizadas en el largo plazo, con lo cual ellos recuperan cada vez menos capital a corto plazo, lo tienen recuperable en el largo, pero sí tienen que devolver grandes sumas a corto plazo. De manera que la supervivencia de esta fase expansiva del ciclo económico depende crucialmente de que los agentes económicos sean capaces de refinanciar sus posiciones de endeudamiento a corto plazo o de liquidar sus inversiones a largo plazo a un precio estable o suficientemente estable como para amortizar las deudas a corto plazo que no sean capaces de refinanciar. Y la laxitud crediticia, desde luego, durante un tiempo, durante periodos más o menos prolongados de tiempo, pues puede permitir tanto que los agentes se refinancien a corto plazo a unos tipos de interés más o menos estables, como que los agentes sean capaces de liquidar, de vender sus activos a largo plazo a precios, de nuevo, más o menos estables. El problema es, conforme va avanzando esta fase expansiva del ciclo económico, los desequilibrios en la economía real se van acumulando, en el sentido de que no hay ahorradores, no lo sabía desde un inicio, porque recordemos que el arbitraje ha sido corto-largo plazo, ahorro corto plazo, inversión a largo plazo, no hay ahorradores que estén dispuestos a retrasar más sus horizontes de gasto, quieren hacer uso de su ahorro y, sin embargo, las inversiones que están pensadas para producir aquellas mercancías sobre las que quieren tomar control esos ahorradores a corto plazo cuando dispongan de su ahorro, pues esas inversiones no están todavía produciendo mercancías en volúmenes suficientes como para satisfacer la demanda de gasto de los ahorradores a corto plazo. De manera que ahí se produce una contradicción, se produce un desajuste intertemporal entre los planes de los ahorradores y los planes de los inversores, que a su vez también tiene un reflejo en el desajuste, en el desequilibrio que se produce en el sector financiero. Los intermediarios financieros cada vez están más expuestos a estos inversores reales que van teniendo crecientemente complicado mantener sus modelos de negocio viables en un contexto en el que las preferencias y las pautas de consumo, de gasto, están cambiando dentro de la economía. Entonces, los intermediarios están cada vez más expuestos a esta parte de la economía crecientemente arriesgada y, por tanto, lo que empiezan a hacer es no posicionarse tan agresivamente mediante extensión del crédito en esta parte de la economía que van viendo como crecientemente inquietante o peligrosa. Pero la restricción del crédito por prudencia financiera lo que provoca es justamente que estos agentes económicos en la economía real que tenían que refinanciar su deuda a corto plazo o la deuda que vaya venciendo para mantener viva su capacidad de inversión a largo plazo, que estos agentes económicos lo vayan teniendo cada vez más complicado, que se les estrangule financieramente y, por tanto, que el desajuste, el desequilibrio intertemporal que había en los modelos de negocio de esa economía estalle pues antes de que, digamos, el desequilibrio ya sea máximo y ya sea insostenible. Insostenible sería que no tengamos prácticamente bienes presentes porque todos los recursos están siendo utilizados para producir bienes futuros, dado que la inversión se va alargando a futuro y, en cambio, el ahorro no está dispuesto a esperar tanto tiempo para disponer de las mercancías. Bien, esta fase expansiva, por tanto, llegará a su fin
llegará a su fin tanto por desequilibrios en la economía real, que además se materializarán en forma de cuellos de botella, ¿no? Aquellos recursos en los que relativamente se haya infrainvertido para desarrollar otras inversiones más a largo plazo, estrangularán la rentabilidad de los negocios que estén invirtiendo a más largo plazo y que no tengan esa capacidad de transformar esas inversiones de largo plazo en mercancías ya vendibles en el corto plazo, como también se les estrangulará, como he explicado, desde el lado financiero, no digamos ya si además el Banco Central sube tipos de interés para contrarrestar las tensiones inflacionistas que se suelen vivir también en este periodo. Y esa fase alcista dará lugar a una fase depresiva. Una fase depresiva donde se le dará la vuelta a las dinámicas anteriores. El crédito se restringirá, tanto porque, como hemos dicho, los intermediarios financieros estarán temerosos de lo que puede suceder, cuanto porque incluso muchos de esos intermediarios financieros pueden haber quebrado, no haber sido capaces de refinanciarse, no haber sido capaces de recobrar todos los créditos que habían extendido a una economía real que estará atravesando por nubarrones. Habrá, por tanto, una restricción del crédito, habrá una restricción de la inversión, tanto porque el crédito será más escaso como porque las expectativas de futuro no serán tan positivas. La restricción de la inversión dará lugar a un efecto multiplicador pero negativo, habrá contracción de consumo, habrá, por tanto, también un efecto acelerador negativo, habrá contracción adicional de la inversión, ¿no? Menos consumo es menos inversión en incrementar la capacidad productiva de las industrias que intentan satisfacer esa demanda creciente de bienes de consumo. Por tanto, habrá una liquidación generalizada de los activos de la economía, especialmente de aquellos activos insertos en modelos de negocio inviables, que provocará una deflación y una caída de la demanda de crédito que dará lugar, a caídas de precios y caídas de tipos de interés. Entonces, bueno, esta es, por resumir mucho y simplificar mucho, porque obviamente aquí hay muchos pasos que no hemos expuesto con todo el detalle que deberíamos para entender las relaciones causales en su profundidad, pero esta es esencialmente la teoría del ciclo económico austríaca modificada por elementos de la teoría de la liquidez. Y bien, ¿cómo encaja esto o qué interés puede tener esto para el inversor value? ¿En qué sentido el inversor value convendría que conociera bien esta teoría del ciclo económico, aparte de otras muchas cuestiones económicas, no solamente del ciclo, que también explicamos en el máster, para mejorar sus resultados en inversores, ¿no? Bien, pues si recordamos que la acción tiene esta naturaleza dual, la naturaleza como parte, como porción de un modelo de negocio, y su naturaleza como valor mobiliario sometido a una cotización muy volátil en un entorno de inversores y especuladores que no todos ellos intentan anticipar cuál va a ser el valor de esa acción como porción del negocio de una empresa, también podemos entender en qué sentido la teoría del ciclo económico impacta sobre esta doble naturaleza de la empresa, sobre su naturaleza como modelo de negocio, como empresa, o porción de la empresa, porción de la propiedad de la empresa, y como título bursátil, ¿no? La teoría del ciclo económico, la fluctuación de la disponibilidad de crédito y las distorsiones que esas fluctuaciones en la disponibilidad de crédito ejercen sobre la economía real, pues impactarán tanto sobre el modelo de negocio de la empresa, y muy en especial de aquellas empresas que estén insertas o que sean del tipo de sectores cíclicos. Los sectores cíclicos son, justamente por definición, aquellos que están más expuestos a las fluctuaciones crediticias, aquellos negocios, como pueden ser constructoras, promotoras, automovilísticas, que reciben una parte muy importante de sus ingresos de ventas que se financian a crédito y que, por tanto, serán negocios que verán incrementar mucho sus beneficios durante las fases alcistas del ciclo económico, pero que, en cambio, verán cómo sus negocios sufren muchísimo durante las fases depresivas del ciclo económico. Entonces, el ciclo económico nos ayuda a entender estas dinámicas reales, estas dinámicas de la evolución empresarial, de la evolución del modelo de negocio y, por tanto, del precio de la acción, del valor de la acción como
porción del modelo de negocio, pero también el crédito, como no, impacta en los mercados financieros. La disponibilidad absoluta de crédito y, por tanto, el agotamiento de las inversiones más seguras y menos rentables, lo que provoca es un incremento de los múltiplos en bolsa. Es decir, lo que provoca es que los inversores estén dispuestos a pagar mucho más por los beneficios futuros esperados de una acción de lo que estaban dispuestos a pagar antes. Por tanto, el ciclo económico, y por contra, claro, por el contrario, cuando el ciclo económico se hunde, sucede lo contrario. Los múltiplos se estrechan, se reducen de manera enorme y, por tanto, los inversores están dispuestos a pagar mucho menos por los beneficios futuros esperados de un negocio, que a su vez esos beneficios futuros esperados se habrán hundido durante la fase depresiva. Por tanto, el ciclo económico nos ayuda a entender, en el modelo más elemental de valoración de una empresa, modelo casi tautológico, pues si el precio de una acción es igual a sus beneficios por acción por el múltiplo de esos beneficios por acción, pues la teoría del ciclo nos ayuda a entender, por un lado, cómo se determinan esos beneficios por acción y cómo fluctúan esos beneficios por acción a lo largo del ciclo económico, y también nos ayuda a entender la formación de los múltiplos y cómo fluctúan esos múltiplos a lo largo del ciclo económico. Y simplemente para ilustrar qué tipo de conocimiento nos puede aportar, conocimiento más concreto en estas dos fases del ciclo, que en realidad hay más de dos fases, ¿no? Estoy simplificando mucho la exposición del ciclo, pero las dos fases principales son la fase alcista, la fase de expansión, y la fase bajista o la fase de depresión, la fase depresiva. Pues para especificar un poco más cómo la teoría del ciclo nos puede ayudar a entender las dinámicas que tienen lugar en cada una de estas fases y cómo esas dinámicas impactan sobre el beneficio por acción y sobre los múltiplos, pues simplemente unas ilustraciones, especialmente ilustraciones para los sectores más cíclicos dentro de la economía. Bien, los sectores más cíclicos dentro de la economía durante las fases alcistas tenderán a vender mucho más de lo que vendían antes porque, como ya hemos explicado, los sectores cíclicos son aquellos cuyos ingresos dependen en un porcentaje muy elevado de las ventas directa o indirectamente financiadas a crédito. Las pueden financiar ellos mismos o las puede financiar un banco, pero en todo caso las ventas son sensibles a la disponibilidad de crédito. Por tanto, si en la fase alcista hemos dicho que hay una laxitud crediticia muy importante derivada de que se trasvasa ahorro de corto plazo, se convierte a través de la intermediación financiera, ahorro de corto plazo en financiación a largo plazo, pues habrá más disponibilidad de crédito empresarial, de crédito al consumo, de crédito hipotecario, y eso provocará, como digo, un incremento de las ventas a crédito, directa o indirectamente a crédito, de estos sectores procíclicos. Por tanto, sus ingresos aumentarán de manera muy notable. La rotación de su capital se incrementará de manera muy notable. Tanto se incrementará que estos sectores procíclicos alcanzarán en algún momento su límite de capacidad. Es decir, hasta cierto punto el incremento de la demanda a crédito lo atenderán a través del incremento de la producción, de un uso más intensivo de los recursos de los que disponen. Pero, bueno, esto tiene sus límites, la capacidad ociosa de cualquier empresa, de cualquier sector tiene sus límites, y si las ventas a crédito siguen subiendo, esa capacidad ociosa terminará y a partir de ahí lo que sucederá es que los precios de esos bienes que se compran a crédito, vivienda, automóviles, incluso electrodomésticos, empezarán a crecer justamente para estimular el incremento de la capacidad productiva dentro de la industria, ya sea con ampliación de la capacidad instalada de las empresas existentes o con la entrada de nuevas empresas que en el futuro produzcan más unidades de estos bienes. Pero durante un tiempo, claro, para incentivar ese incremento de la inversión, los precios subirán. Y el aumento de precios significará un incremento del margen que obtendrán estas empresas instaladas en sectores cíclicos. A su vez, el margen también se verá impactado por la dilución, digámoslo así, de los costes fijos. En la medida en que estas empresas vendan muchas más unidades, podrán distribuir sus costes fijos entre un mayor número de unidades y, por tanto, los costes medios de producción
de estas empresas, ceteris paribus, porque también si utilizan algún recurso que a lo largo de la fase alcista va escaseando, es decir, que está sometido a cuellos de botella, pues parte de los costes variables se pueden incrementar, pero ceteris paribus, el coste medio de estas empresas se reducirá, especialmente entre aquellas empresas que tengan un componente de costes fijos muy importantes porque lo distribuirán entre ese mayor número de unidades. Por tanto, fijaos que en cuanto a los beneficios por acción, lo que tenemos es un incremento de la rotación del capital y un incremento del margen vía aumento de precio y vía reducción del coste medio. Por tanto, los beneficios y la tasa de rentabilidad sobre los activos se incrementará. Pero es que a su vez no solo se incrementará la rentabilidad sobre los activos, el ROA, sino que además estas empresas muy probablemente lo que harán será aprovechar la disponibilidad, la sobreabundancia de crédito para recomprar sus propias acciones o para incrementar su capacidad instalada con base a la deuda. Con lo cual, este recurso al apalancamiento dará lugar a un efecto multiplicador del apalancamiento sobre la rentabilidad empresarial, que lo que hará es multiplicar la rentabilidad sobre los recursos propios, el ROE. No ya el ROA, que habrá aumentado por las dinámicas que he expuesto, sino también el ROE. Por tanto, estos negocios serán mucho más rentables durante la fase alcista, pero muchísimo más rentables de lo que lo eran en tiempos normales. Y a su vez, en el mercado financiero, como ya hemos explicado, la laxitud del crédito dará lugar a una despreocupación generalizada por la liquidez de los agentes, porque si yo siempre me puedo refinanciar cuando lo necesito o siempre puedo vender mis activos a un valor negociable más o menos estable porque alguien me los compra a crédito, pues ¿para qué tengo que mantener prudencia en cuanto a la gestión de mi liquidez? ¿Para qué tengo que mantener saldos de tesorería? ¿Para qué tengo que estar endeudado a largo plazo? ¿Para qué tengo que mantener unos fondos propios abundantes limitando mi apalancamiento? Y eso también se traducirá, junto con expectativas burbujísticas que tienden a desarrollarse durante la fase alcista, en un incremento, como hemos dicho, de los múltiplos bursátiles. Habrá entradas de capital en la bolsa, inversores que estaban fuera de la bolsa porque a lo mejor mantenían saldos de liquidez y que ahora, al deteriorarlos, deciden invertir en bolsa después de que se han agotado los activos de menor rentabilidad y menos riesgo. Y también habrá una recomposición de las carteras dentro de bolsa, desde sectores más defensivos a sectores agresivos, que serán los que estén dando mayor rentabilidad. Ahí es justamente donde se genera una cierta dinámica burbujística. Por tanto, habrá múltiplos crecientes en el mercado financiero. No solo es que la rentabilidad, que el beneficio por acción se haya multiplicado, es que a su vez los múltiplos serán crecientes. Y en la fase depresiva, como os podéis imaginar, estas dinámicas se invierten. Las ventas a crédito de los sectores procíclicos se desmoronan porque no hay crédito, porque los agentes no se quieren endeudar y aquellos que quieren endeudarse probablemente no tengan capacidad para endeudarse porque los intermediarios financieros no les quieran dar crédito en ese contexto. Por tanto, las ventas se desmoronarán. La capacidad ociosa, la capacidad instalada de estos sectores habrá aumentado mucho y, por tanto, su capacidad ociosa será gigantesca. Habrán sobreinvertido durante la fase alcista para tener la capacidad de atender más clientela, más ventas, y ahora que les han caído las ventas, que les han desaparecido prácticamente las ventas, pues tienen una capacidad instalada gigantesca que no están utilizando. Y eso dará lugar, obviamente, a caídas de precios, porque si toda la industria tiene sobrecapacidad productiva, a poco que aumente la demanda, no aumentarán los precios y, de hecho, si hay stocks invendidos de esas mercancías, esos stocks tenderán a liquidarse, a venderse de manera liquidativa y, por tanto, a precios decrecientes. Sus costes fijos, si no venden, apenas podrán distribuirse entre las unidades que ya no venden y, por tanto, el coste medio de producción de una unidad se incrementará y las deudas que han acumulado en el pasado para apalancarse y aprovechar ese efecto multiplicador del apalancamiento, pues ahora multiplicarán las rentabilidades negativas sobre los fondos propios hasta el punto de que los podrán arrastrar a una liquidación total o parcial de esas empresas. Y las liquidaciones empresariales se traducen en ventas a pérdidas de los activos y, por tanto, en mayor erosión de los fondos propios hasta su potencial desaparición completa. Y, a su vez,
este mal escenario macroeconómico, llamémoslo así, especialmente concentrado en determinados sectores, tendrá su traslación también en los mercados financieros, tendrá su traslación en la bolsa. La restricción del crédito y la mayor preocupación por la liquidez entre los agentes económicos, la fuga a la calidad que se produce durante estos contextos depresivos, reforzada además por expectativas pesimistas, pues tenderán a amplificar el desmoronamiento del valor de estas acciones de sectores más procíclicos en los mercados bursátiles. Se producirán salidas de la bolsa, los agentes necesitarán liquidez, por ejemplo, para atender el repago de sus deudas y no quebrar, y parte de la liquidez la obtendrán pues liquidando sus carteras bursátiles a cualquier precio. Se producirán también recomposiciones de cartera desde sectores más agresivos a sectores más depresivos, y eso dará lugar a un hundimiento de los múltiplos. No es solo que el beneficio por acción se hunda, incluso que se transformen en pérdidas por acción, no en beneficio positivo, sino que los múltiplos habrán colapsado. Y, por tanto, habrá empresas especialmente concentradas en sectores procíclicos que como decía Benjamin Graham en la Gran Depresión de la década de los 30 del siglo pasado, habrá empresas que valdrán más muertas que vivas. Es decir, que estarán cotizando en bolsa por debajo del valor liquidativo, del valor contable liquidativo de esas empresas. Que si cerráramos esas empresas y vendiéramos sus activos, obtendríamos en principio, porque el valor liquidativo también está bastante indeterminado, pero obtendríamos en principio una suma de dinero superior a lo que nos cuesta comprar la totalidad de esa empresa en bolsa. Luego, por supuesto, habrá otros sectores que no estén tan expuestos a estas dinámicas, pues los sectores anticíclicos, cuyas ventas no dependen tanto de la disponibilidad de crédito, pues no subirán tanto durante las fases alcistas y no caerán tanto durante las fases bajistas. De ahí la lógica también de recomponer las carteras en cada una de estas fases. Pues bien, creo que con lo expuesto se puede entender perfectamente por qué al Value Investor sí le interesa conocer la teoría del ciclo económico, porque estamos hablando de la posibilidad de arbitrar un margen adicional al margen que ya está arbitrando el Value Investor. No solo se trataría de arbitrar el margen entre el valor fundamental, el valor intrínseco y el precio de mercado de la acción, sino también el de arbitrar el precio de una acción como modelo de negocio, como porción de un negocio, durante las fases depresivas, en fases en las que ese negocio se comprará a precios irrisorios justamente por la cercanía en la que puede encontrarse a la bancarrota, pero incluso aunque no esté cerca de la bancarrota, esos sectores se desplomarán enormemente en bolsa. Arbitrar ese precio depresivo, ese precio de hundimiento, ese precio de derribo de las depresiones con el precio cuasi burbujístico o burbujístico que se da en las fases alcistas. Si la fluctuación es especialmente acusada en los valores cíclicos y se hunde en las depresiones y se dispara en las fases alcistas, entender bien cómo funcionan esos modelos de negocio, esas empresas, esos sectores, entender su relación con el ciclo económico, entender o ser capaces de analizar, siempre con incertidumbre, claro, nadie tiene una bola de cristal para determinarlo, pero entender bien en qué fase del ciclo económico nos encontramos y cuándo podemos estar a punto de dar el cambio en la fase del ciclo económico, pues es un conocimiento, yo diría, fundamental para complementar la disciplina inversora del Value Investing. Muchísimas gracias.